el afán, les pongo acá que el afán es el deseo intenso, empeño o interés que se pone en una meta. Ahora, si usted me dice, pero eso no es malo, tener un deseo intenso por alcanzar algo, en un empeño por alcanzar una meta, ese interés por lograr alcanzar algo, no es tan malo. El problema es cuando ese deseo intenso, ese interés, ese empeño empieza a dominar nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestras decisiones. Cuando esto ocurre en nuestra vida, y vean que al hablar de mente, sentimientos y decisiones, estamos hablando del alma, cuando eso entra en nuestra alma y, y nuestras prioridades cambian, se convierte en un gran problema para nosotros. Primero porque cambian nuestras prioridades, porque pueden traer enfermedades físicas o psicosomáticas, porque nuestra vida se vuelve en un terreno de guerra. Ya no hay paz en nosotros porque el afán domina nuestra vida, domina nuestra mente, domina nuestra alma y ya la vida no es la que deberíamos de llevar y mucho menos la que Dios quiere para nosotros. Ahora, ¿qué dice Jesús acerca de esto, acerca del afán? Mateo 6:25, según la PDT, dice, por eso les digo, no se preocupen. El término original es afán, ahorita lo vemos más adelante. Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Ojo los términos comida, bebida, ropa, porque Jesús está dándonos a entender acá que no tenemos que afanarnos por lo que es temporal. La comida, la bebida, la ropa, o ya tenemos, mañana se acaba. Esto es temporal. Entonces, no nos afanemos por lo temporal. Usted y yo tenemos que cuidar, eso sí, ahí está la contraposición para vivir lo que es vida, lo que es eterno. Tenemos que ocuparnos, tenemos que enfocarnos, tenemos que priorizar lo que es eterno, no lo que es temporal. Cuando nos enfocamos en lo temporal, nos afanamos en lo temporal, nuestra perspectiva de vida correcta cambia y se vuelve una vida que no es, voy a decirlo así, no es vida. Cuando vivimos afanados, no es vida, sino que lo que estamos haciendo es sobreviviendo día a día por alcanzar algo que, como les digo, se vuelve temporal. La desconfianza, la tristeza, la preocupación, el no poder dormir, el no poder estar tranquilos porque no tenemos algo, porque no hemos alcanzado algo, porque nos sobrepreocupamos por algo, deja de ser vida, se convierte en un tiempo de sobrevivencia. Y no es eso lo que Dios quiere para nosotros. Les pongo en recuadro acá, el afán o las preocupaciones descontroladas van a cambiar nuestra perspectiva, van a cambiar nuestra perspectiva de las prioridades. Recordemos que el martes orábamos en esta línea y el pastor hacía mención acerca de esto. Eh, Ustedes y yo tenemos que tener claro que nuestra prioridad es lo eterno, nuestra prioridad debe ser siempre Dios. El primer lugar en nuestra vida debe ser inamovible Dios ahí. Entonces, Jesús enseñaba en varios textos acerca de esto y cuando hablaba sobre la parábola del sembrador, hablaba también acerca del afán. Mateo 13:22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay personas, mi amado y mi amada, hay personas que leen la Biblia, estudian la Biblia, conocen la Biblia, pero eh, el afán los hace que no apliquen lo leído o lo aprendido. Podemos estar en muchos estudios bíblicos, pero si tenemos las prioridades revueltas, las preocupaciones desordenadas, descontroladas dentro de nosotros, no vamos a aplicar lo aprendido por estar afanados en cosas, insisto, temporales. Y esto, pues, Jesús lo enseñaba con su gran sabiduría, porque es algo que actualmente afecta a muchas personas. Y sea cristiano o no sea cristiano, afecta a las personas. Hay personas que han tenido problemas
en el hogar, matrimoniales, problemas entre padres e hijos, simplemente porque el afán los está gobernando, porque le dan más importancia a lo que no es urgente y menos importancia a lo que sí es urgente de cuidar. Ahora, vean, cuando habla acá Jesús de la palabra tiene que ser una prioridad en nuestra vida. Por eso es que muchos de nosotros insistimos cuando enseñamos, cuando predicamos, que tenemos que amar la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, disfrutar la palabra y practicar la palabra. Tiene que ser una prioridad en nuestra vida, porque la Biblia Dios la dejó con un propósito y se convierte en ese manual de vida para nosotros saber cómo conducirnos en este mundo, entre nuestras debilidades, nuestras luchas, los pecados, entre las tentaciones, entre todo lo que esta sociedad nos quiere meter. Cuando usted y yo estudiamos y practicamos la palabra como prioridad en nuestra vida, nos ayuda a conducirnos entre esta selva de sociedad en la que vivimos actualmente. Así que tenemos que tener cuidado con esto, que es el afán y habla de este siglo, la Biblia es contemporánea, y estos engaños. Personas que trabajan por hacer dinero y descuiden a la familia. Personas que estudian y estudian porque quieren llegar a una carrera, se afanan, no es que sea malo, es que se afanan por estudiar una carrera y se olvidan de darle el tiempo que Dios se merece, sacar tiempo de calidad con Dios, con su familia y hasta ellos mismos y se afanan por algo que no es malo, pero que el afán lo convierte en algo perjudicial para la vida. Entonces, si no cuidamos nuestra vida, si no cuidamos nuestras prioridades, la palabra se vuelve infructuosa en nosotros. Y no porque le falte poder a la palabra de Dios, sino porque no le estamos dando la prioridad que merece la palabra de Dios en nuestra vida. Espero ser claro, espero darme a entender en lo que estoy hablando, porque es importante comprender que la palabra de Dios es algo que usted y yo necesitamos cada día en nuestra vida para alimentar nuestra vida. La necesitamos. Descuidarla, abandonarla, es perjudicial para nuestra vida espiritual, obviamente para nuestra relación con Dios. La palabra de Dios debe dar fruto en nuestra vida, debe dar fruto de arrepentimiento. ¿Sí? Recuerden lo que he dicho siempre. No le crea a aquel que dice, yo fui pecador y ahora no soy pecador, porque todos somos pecadores. Entonces, todos los días la palabra leerla tiene que causar en nosotros arrepentimiento, tiene que causar cambio en nuestra vida, tiene que ser utilidad en nuestra vida. Una vida que glorifica y no se glorifica. No estamos para glorificarnos nosotros, sino para glorificar a Dios. Una vida que glorifica a Dios. Y si usted y yo leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, pero no causa nada en nosotros, ahí hay un problema. Hay que analizar qué es lo que está pasando, porque puede ser que el afán está haciendo que la palabra sea infructuosa en nuestra vida. Entonces, un buen termómetro para nosotros es que cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, ¿qué está pasando en nosotros? Nos sentimos confrontados, sentimos una palabra de aliento, sentimos una palabra correctiva, sentimos un llamado de atención, o la leemos y es como si hubiéramos leído el libro de Nacho. Nada pasó. Pero ese es un buen termómetro. Usamos eh, la Biblia y vemos que causa algo en nosotros. No estamos leyendo un libro común y corriente. Estamos leyendo un libro que tiene vida a través del Espíritu Santo para trabajar y actuar en nuestra vida. Por eso decía Jesús, Mateo 6:25, volvemos, por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Ahora, Jesús viene hablando desde el versículo 1 sobre el dar, viene hablando sobre el orar, viene hablando sobre el ayuno y viene hablando sobre las prioridades. Y cuando habla de esto, entonces entra en una advertencia. Por eso les digo, vino hablando, es que tenemos que dar, tenemos que estar en oración, tenemos que ayunar y que las prioridades, viene hablando Jesús a las personas. Y cuando termina de decir eso, me gusta decir, por eso les digo.
Y viene la advertencia, no se preocupen. Esto es una advertencia, no se preocupen. Es un llamado de atención por la consecuencia que trae el afán en nuestra vida. Es que me gusta lo sencillo con que Jesús enseña. Por eso les digo, no se preocupen. Alguien enseñaba, bueno, hace mucho tiempo enseñaba y sobre ese término, no nos preocupamos, nos ocupamos en, tampoco es que vamos a ser irresponsables y no, ay, no voy a hacer nada porque yo confío en Dios, no, no. El que no tiene trabajo, ocúpese en buscar trabajo, no se preocupe, no se afane, ocúpese en que tengo que cuidar el carro, porque lo ocupo para trabajar, un medio de transporte, que ocúpese en arreglar el vehículo, no se afane por el vehículo, que tengo que estudiar para ser mejor y para tener una carrera y ocúpese en sus estudios, pero no se afane por sus estudios. Casi la mayoría o las cosas que en las que nos ocupamos o incluso en que nos afanamos no son malas, es el asunto de cómo priorizamos las cosas que estamos haciendo. Cuando se vuelve en afán, trae consecuencias a nuestra vida. Y ojo, que Jesús dice en el verso 32. La gente, oigan esto, porque hay cristianos que se afanan, diferentes áreas se afanan, cambian sus prioridades afanados. Y Jesús dice, la gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. Aquí viene algo lindo, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Hay una diferencia en aquellos que viven sin Dios y los que vivimos con Dios. Los que viven sin Dios andan luchando por encontrar el camino a la felicidad. Los que vivimos con Dios ya lo encontramos. Él nos encontró a nosotros. Pero la gente que no conoce a Dios trata de conseguir estas cosas. Ojo que aquí viene una pregunta. ¿Cómo estamos viviendo nosotros entonces? ¿Como los que no conocen a Dios o como los que conocen a Dios? Porque si ustedes y yo nos convertimos en personas afanadas por X área, afanados, desordenamos nuestras prioridades, tenemos un desorden de vida, ni siquiera nos damos cuenta, estamos afanados por algo, estamos viviendo, aún siendo cristianos, como personas que no conocen de Dios. Es que ese no conoce a Dios. Es algo preocupante. El término original es, en la versión Reina Valera, habla de gentiles. Los gentiles eran los que no son pueblo de Dios. Entonces, si los gentiles no son pueblo de Dios, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Como si no fuéramos su pueblo, como si estuviéramos confiando en nuestras propias fuerzas, como si estuviéramos confiando en nuestras propias habilidades, como si estuviéramos confiando en nuestro propio intelecto, como si estuviéramos confiando en nuestra economía, en nuestros títulos, en nuestros contactos. Así estamos viviendo o estamos viviendo como pueblo de Dios que conoce a Dios y confía en Dios. Los gentiles eran personas que no sabían que había un Dios, creían en dioses paganos, dioses falsos, y ellos adoraban a su Dios y dice la palabra, estos no son pueblo mío, porque ellos siguen a un Dios pagano, a un Dios falso. Este es pueblo mío, porque me sigue a mí. ¿Okay? ¿En dónde estamos nosotros? No podemos comportarnos como si usted y yo no supiéramos que hay un Dios. No podemos vivir como si no conociéramos a Dios, porque sabemos que hay un Dios y conocemos a Dios. Amado, solo los que conocen a Dios pueden vivir confiados de que sus necesidades están cubiertas. Así pueden cuidar sus prioridades. Analice esto, mi amado. Si usted y yo conocemos a Dios, nuestras necesidades están cubiertas. Recuerden lo que decía David, no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. Y lo habla de toda una vida, pues dice, joven fui y he envejecido. Durante toda mi vida no he visto justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Eso significa que Dios tiene cuidado de nosotros, de nuestras necesidades. ¿Por qué afanarnos por nuestras necesidades? Si hay un Dios que cuida de nosotros y que sabe que necesitamos de todo esto. Algo que, que me gusta es entender que ustedes y yo, cuando tenemos mucho, le damos gracias a Dios. Cuando por alguna razón tenemos poco, le seguimos dando gracias a Dios. Cuando hay salud, alabamos a Dios.
Cuando hay enfermedad, seguimos alabando a Dios. Cuando las cosas nos están marchando muy bien, alabamos a Dios, adoramos a Dios. Pero cuando no están marchando tan bien, seguimos alabando y adorando a Dios porque entendemos, Pablo lo decía en Romanos, todas las cosas ayudan para bien. Entendemos que el libro de Jeremías dice que Dios tiene planes para nosotros y son planes de bien, no de mal. Cuando usted y yo entramos en ese nivel, vivimos en ese nivel, podemos comprender que Dios tiene cuidado de nosotros en todo momento. Por eso de Job decía, me gusta esta frase que usé en un estudio pasado que decía Job, en todo esto no pecó Job, y esto, no atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Hay algún propósito? Decía Job que si sufrió, sufrió un montón. Y entre el sufrimiento de Job decía, no encuentro que, que en esto no haya un propósito de parte de Dios. Eso es, el Dios sabrá por qué permite esto. Dios sabrá para qué permite esto. Ustedes y yo tenemos que estar en ese nivel de confianza con Dios, de fe con Dios. Situación que estamos viviendo, tiene que haber un propósito de parte de Dios de por qué estoy pasando esto. Entre lo mucho o entre lo poco, hay un propósito. No atribuyo a Dios despropósito alguno en la situación que estoy viviendo. Ese es vivir con una confianza en que Dios es el que cuida de nosotros, que Dios es el que está atento a nosotros. Su mirada no se ha desviado, está fija en nosotros, cuidando nuestro camino, cuidando nuestra vida. Por eso les digo, no se preocupen por la comida, dijo Jesús, ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. El término preocupen viene del griego merimnao, que quiere decir ansiedad. O sea, usted y yo no debemos de tener ansiedad. La ansiedad es miedo, temor o inquietud por algo. Cuando usted y yo estamos con miedo, con temor, con inquietud por algo que no tenemos hoy y necesitamos, eh, eh, y se descontrola dentro de nosotros, porque bueno, pueda que estemos, ay, es que no ha llegado aquello, o no ha pasado esto, o no ha ocurrido lo que necesito, puede que esté uno así como que, pero si la inquietud, si ese temor, si ese miedo se apodera de nuestra alma, empieza a dominar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestra voluntad, entramos en problemas, porque si ya aquí ya no estoy pensando claramente, hay un problema. Si ya mis sentimientos, mis decisiones están eh, desviadas del propósito de Dios, entramos en un problema. Algo clarito. Cuando alguien tiene eh, una necesidad económica y entre esa necesidad económica ya le gana la batalla en su alma y cambia prioridades, ya no ora ni le pide a Dios, busca economía en otras partes. Inclusive se atrevería a hacer un negocio ilícito, hacer un negocio nada correcto, hacer un negocio que un hijo de Dios no haría, pero es que necesito el dinero. Cuando eso ocurre es porque el alma ya está dañada, el afán se ha apoderado y las prioridades han cambiado. Vean ese término, acá tengo la frase, lo copié del original griego. Vean cómo dice, por esto estoy diciendo a ustedes, no estén ansiosos. ¿Dónde dice? En el alma de ustedes. ¿Recuerdan lo que decíamos al principio? Mente, sentimientos y decisiones. El original habla directamente de el alma. No estén ansiosos en el alma. Definitivamente porque hay perjuicio en nuestra vida. Hay perjuicio cuando la ansiedad domina nuestra alma. Ya nuestros pensamientos no son claros, nuestros sentimientos no son correctos y nuestras decisiones completamente equivocadas. Cuando dejamos que el afán domine nuestra vida, cuando las prioridades han cambiado dentro de nosotros. Estamos empezando un año, mi amado. Este año vendrán con sus problemas, con sus situaciones difíciles, con sus circunstancias. Vendrán días buenos, maravillosos y gloriosos. Vendrá de todo. Y sea que tengamos o no tengamos, hablemos de cualquier área, economía, salud, no sé, en el área en que estemos, la estemos pasando bien o no la estemos pasando tan bien,
La ansiedad no tiene que tener cabida dentro de nosotros, no tiene que tener cabida en nuestra alma. Tenemos que tener la confianza de que Dios es el que cuida de nosotros en todo momento. Ahora la pregunta sería, si no, ok, yo entiendo esto, pero ¿cómo controlar el afán en nuestra vida? ¿Cómo hacerlo? Hay un texto que lo sabemos de memoria, lo repetimos y lo decimos y se lo contamos, pero una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Un texto conocidísimo, Mateo 6:33. ¿Cuál es la respuesta para controlar el afán? Para cuidar que el afán no domine nuestra vida, para que la ocupación no se vuelva preocupación en nosotros, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quién dijo esto? No lo dijo un hombre normal, común y corriente. Lo dijo el mismo Jesús enseñándonos a nosotros qué es lo primero que tiene que estar en nuestra vida, cuáles son las prioridades que tienen que marcar nuestra vida. Lo primero es buscar de Dios. Ahora, las prioridades no significa ser irresponsable, lo decía ahora. Ok, ocupo trabajo, pero voy a meterme en oración, en ayuno, voy a la iglesia, pero no muevo un dedo para buscar trabajo. El Señor me lo dará. Eso es ser irresponsable. No me preocupo, pero sí me ocupo. Que tengo que pagar la casa, tengo que pagar, no tengo la plata. Me meteré en oración y en ayuno, leeré la Biblia, pero no muevo ni un dedo para generar dinero para poder pagar la casa. Una vez le dieron, estaban de esas personas que piden dinero en la calle, y iba con un amigo. Era un señor, híjole, alto. Era como ver a Elías de tamaño, casi 1,90 m, y grueso, ¿verdad? Y vamos en carro. Entonces él se acerca al carro de mi amigo y le dice, hey, regáleme algo. Y mi amigo se le ocurrió algo, quiero ayudar a este señor. Y le dice, amigo, ¿quiere ganar? Gánase algo, porque podemos llevarlo al patio de mi casa y chapear todo esto, chapear, y se gana una buena entradita, al menos que le alcance para bastantito. Y el hombre se enojó y dijo, a mí no me insulte solo porque usted tiene trabajo y yo no. Yo no voy a trabajar para que me humillen y me den una platilla. O sea, él se enojó porque le ofrecieron un trabajo rápido, sencillo, fácil, de una vez. No, él quería que le dieran todo el dinero acá y sin gasto alguno. Y yo, o sea, con ese cuerpo, yo me vuelo todo ese patio. Pero bueno, hay gente sin llegar a ese nivel que eh, no marcan bien las prioridades. Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios. Buscar de Dios no es ser irresponsable, es confiar en Dios. El término griego, protón, habla de algo primero. Lo primero que tenemos que hacer usted y yo es buscar de Dios. Y como buscamos de Dios, Dios nos va a guiar en qué es lo que debemos de hacer para poder suplir nuestras necesidades, o cuánto tenemos que esperar para algo. Dios nos va a guiar para que usted y yo caminemos confiadamente en este mundo, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. La definición del diccionario griego, este término protón, habla primeramente en tiempo, lugar, orden e importancia. En tiempo, el primer lugar le pertenece a Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos a Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos a otras cosas? En lugar, en orden, en importancia, el primer lugar le pertenece a Dios. ¿Qué es más importante en mi vida? Si lo más importante en mi vida, y no son cosas malas, el trabajo, la familia, el estudio, el cónyuge, los hijos, los padres, no son malos, pero el primer lugar no le pertenece a nada de esto, a ninguno de ellos. Por más que amamos a nuestras esposas, por más que ellas amen a sus esposos, el primer lugar le pertenece siempre a Dios. Tiempo, lugar, orden e importancia. Busquen primeramente, busquen primeramente el reino de Dios, dice Jesús. Este término reino de Dios es una palabra compuesta. Me gusta por las dos cualidades que da a la idea que Jesús da de buscar primeramente el reino de Dios. La palabra griega basileia
habla de gobierno. Entonces Jesús dice, primeramente busquen el gobierno de Dios. Y esta deriva de la palabra basileus, que quiere hablar de soberanía. Estamos hablando de la soberanía de Dios, que es lo que está diciendo Jesús. Primeramente busquen el gobierno de Dios, la soberanía de Dios. Estamos hablando que usted y yo, si nos dejamos gobernar por Dios y por su soberanía, estamos confiando que Él nos guía y que su voluntad sea en nosotros. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. No confundamos la religiosidad con buscar primeramente el reino de Dios. Yo voy a todos los cultos, yo me conecto a todos los estudios, yo voy a los cultos de oración, yo canto, yo ofrendo, yo diezmo y cumplimos religiosamente lo que es un programa cultico, lo que son programas semanales de una congregación. Eso no es buscar primeramente el reino de Dios. Eso está correcto, pero si no me dejo guiar por Dios y si no dejo que su voluntad sea soberana en mi vida, no estoy buscando el reino de Dios, estoy cumpliendo en una congregación. Cuando Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios, déjense guiar por Dios y dejen que la voluntad de Dios gobierne, sea soberana sobre sus vidas. Entonces, cuando esto ocurre, el afán no tiene cabida sobre nosotros, no puede tener cabida sobre nosotros. ¿Por qué? Porque mis prioridades están bien marcadas y yo voy a hacer lo que Dios diga que haga. Yo voy a ir donde Dios diga que vaya. Yo voy a hacer lo que Dios diga que haga. Primeramente, lo que Dios dice, primeramente, lo que Dios ordena, es lo que yo voy a hacer para alcanzar mis metas y para demostrar mi confianza en Dios, esperando que Él responda en su tiempo perfecto, en su soberanía, a mis peticiones. Busco primeramente la guía y la voluntad de Dios. Antes de caer en el afán, busquemos su guía y su voluntad. Si conocemos a Dios, aceptaremos su consejo y su soberanía. ¿Y qué pasa, mi amado? Descansaremos en Él. Esto, esto me gusta pensarlo así. Descansaremos en Él. Llegar en la noche a la casa y dormir y no descansar es feo. Yo lo viví. Llegar a la casa, acostarse, dormir y levantarse igual de cansados, igual de preocupados en la mente, con la misma congoja, con la misma ansiedad, con el mismo afán para el día siguiente. Insisto, deja de ser vida y se vuelve supervivencia. No estamos para sobrevivir en este mundo, estamos para vivir, para la gloria de Dios, confiando en Él. Entonces, cuando usted y yo ponemos las prioridades correctas y buscamos primeramente su guía y su voluntad, definitivamente vamos a descansar en Él, aún en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de situaciones difíciles y complicadas, vamos a descansar en Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Recuerden, ¿quién está hablando acá? Jesús. ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios se llama Jesús. Jesús está hablando aquí de Él mismo. Busquen primeramente la guía y la voluntad de Dios y búsquenme a mí. Él es la justicia de Dios en nosotros. Su justicia trajo salvación en nuestra vida. Su justicia trajo sanidad a nuestras enfermedades. Su justicia trae providencia a nuestras necesidades. Es Jesucristo, la justicia de Dios en nosotros. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús está diciendo, tengan a Dios en primer lugar, sigan mi palabra, sigan mi consejo, nos la he dejado escrita para que usted y yo veamos el consejo en este mundo. ¿Qué tenemos que hacer en este mundo, en esta sociedad, en medio de cualquier problema, circunstancia, en medio de cualquier situación? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el consejo que encontramos de Jesús cuando caminó aquí por la tierra? Ah, viviremos descansados. Y entonces todas estas cosas, todas, no dice algunas, todas. Él se encargará de todas las cosas. Se tiene que volver, sonará bien esta frase, bueno, no sé, se tiene que volver envidiable nuestra vida con respecto a aquellos que no conocen de Dios.
Yo no sé si a usted le ha pasado, me imagino que sí, cuando le han preguntado, pero ¿por qué usted está contento a pesar de? ¿Pero por qué esa sonrisa con todo esto que está pasando? Porque es que no dependemos de nada ni de nadie, dependemos solamente de Dios. Vivimos confiados, vivimos descansados. Pero ¿cómo? Si ahora todo sube y todo, que todo suba. A mí me cuida Dios. ¿Y cómo? Si está enfermo y esto aquí y siempre, digo, la sonrisa, porque Dios se encargará de sanarme en su debido tiempo. No importa la situación, de todas estas cosas, Él se encargará de todas. Dígame que no es mejor vivir así que vivir afanados, sobrepreocupados, enfermos psicosomáticamente o físicamente por afanes de esta vida, de este mundo, de este siglo, de esta sociedad. Es más bonito vivir confiado en Dios, porque vivimos descansados. Mi amado, el término acá en el diccionario griego me gusta mucho. Vean esto. El término dikaiosune, que habla de justicia y justificación, en definición habla de equidad, de carácter y acto, específicamente justificación del cristiano. Esta es la justicia de Dios. Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo en el corazón, cuando usted y yo pusimos nuestra mirada en el Dios eterno, cuando usted y yo aprendemos a descansar en Él, vivimos confiados de que quien guía nuestra vida no descuidará la obra de sus manos. Me gusta pensar esto. Yo quiero que hoy usted piense esto, analice esto y ame al Dios que cuida de su vida y mi vida cada día. Mateo 6:33 es maravilloso, maravilloso. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas no les va a faltar porque Él cuidará de usted y de mí. ¿Qué es el afán entonces? El afán no es más que la preocupación de un futuro imaginado que no ha llegado. Es que si no estudio, entonces no voy a tener un buen trabajo. No ha llegado. Entonces voy a pasar una necesidad. No ha llegado. Es que si no, tengo el dinero para cuando pague la casa, me van a echar y voy a estar en la calle. No ha llegado. Es que si no arreglo mi carro, entonces si no arreglo esto se va a descomponer peor y entonces voy a tener que venderlo y nadie me lo va a querer comprar. Y empezamos a hacer, mi amado, una novela futurista que no ha llegado. El afán es esa preocupación de algo que aún no ha llegado, de algo que va a pasar por la situación que estamos viviendo en este momento. Y cuando nos preocupamos por ese mañana, descuidamos nuestro presente. Usted y yo no podemos descuidar nuestro presente. Mateo 6:34. Sigue hablando Jesús. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Bueno, decir yo quiero ser como Jesús es algo que creo que todos anhelamos, ¿verdad? Pero qué lindo poder llegar a un nivel así. Vivir con la confianza y la tranquilidad que Dios nos permite tener. No me preocupo por mañana, me preocupo por hoy. Mañana Dios sabrá qué tiene que hacer mañana a favor de mi vida. Hoy me ocupo de hoy porque Dios tiene cuidado de mi vida hoy. ¿Sí? Vean esto. Si ustedes y yo estamos afanados, preocupados por el día de mañana y no dormimos, no comemos y estamos como locos hoy, ¿quién le dice a usted y a mí que vamos a despertar mañana? Que Jesús decida venir por su pueblo mañana. Y ustedes y yo arrancándonos el pelo y preocupados por el mañana, que no ha llegado aún. O que estemos, que no podemos ni dormir por el día de mañana porque el afán nos está ganando y tenemos un colocho en nuestra cabeza. Y a Dios se le ocurre mandarlo a llamar mañana. No, no tiene, no debe tener sentido en nuestra vida preocuparnos por lo que aún no ha llegado. Debemos preocuparnos por lo que tenemos y debemos ocuparnos por lo que tenemos hoy y dejar que Dios haga su trabajo en nuestra vida hoy, disfrutar la vida hoy.
deleitarnos en Dios hoy, vivir confiados y vivir descansados, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Cuando usted y yo aprendamos a confiar plenamente en Él, a buscar de Él su guía, su voluntad, ser obedientes a su palabra, amado y amada, el afán no tendrá cabida en nuestra vida. Nuestras prioridades estarán claritas. Dios es el primer lugar. Y de ahí para abajo, Dios nos enseña cómo van nuestras prioridades. Para los casados tenemos que la esposa, después los hijos, después la iglesia, el ministerio. Ahí Dios nos ayuda a acomodar del segundo para abajo, nos ayuda a acomodar, Él nos enseña, pero el primer lugar siempre tiene que ser Dios. Y cuando el primer lugar es Dios, en nosotros hay confianza. Y diremos como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no estaremos como el cuadro caído del afán, sino como esa sombra ahí, confiados. No por nosotros, sino por lo que Él hace en nosotros. Y mi amado, aplicando la vida así, este año tendremos un año, aún en medio de problemas, circunstancias, enfermedades, aún a pesar de lo que tengamos que pasar, tendremos un año de tranquilidad, de descanso y de crecimiento en Dios. Estrecharemos relaciones con Dios, porque tendremos un año en donde sabemos que todo está en manos de Él, día a día en manos de Él, y viviremos confiados y viviremos tranquilos. Amén. Esto es el afán, lo que usted y yo tenemos que hacer a un lado y poner en primer lugar a Dios que cuida de nosotros.